Si una mujer tiene un problema sexual, no es menos mujer, pero si un hombre tiene un problema sexual, sí lo hace menos hombre. Y hoy tenemos a Sara Belén, psicóloga clínica, máster en sexología. Normalmente las mujeres nos socializan para estar muy pendientes de nuestra estética y de ser un show en el ámbito sexual, y a los hombres los socializan para ejecutar y, entre comillas, cumplir. Entendemos el sexo más como una performance que como una experiencia, y estamos más en nuestra cabeza que estar en nuestro cuerpo en ese sentido, ¿no? O sea, muchas mujeres que dicen, ay, pues no me dio un orgasmo, como si el orgasmo fuese algo que yo te doy así de, oiga, mira, toma tu orgasmo. No, uno acompaña a una persona a la experiencia del orgasmo, pero uno no le da el orgasmo a nadie. Tú puedes tener un orgasmo sin que termine la relación sexual, o puedes terminar la relación sexual sin que haya orgasmo. Se dice que el 42% de las mujeres y el 54% de los hombres no están satisfechos con su vida sexual. Claro, es que muchas veces se entiende como... Entonces tenemos que tener muchas parejas sexuales, muchas posiciones, muchos juguetes, muchos orgasmos, ¿no? Nadie concibe, por ejemplo, que libertad sexual sea yo decir no ante una relación sexual que no quiero tener. Estamos bien como pareja cuando lo hacemos una vez a la semana, cuando lo hacemos 2 veces a la semana. Un momento, antes de continuar con el podcast, tengo una oportunidad increíble para ti. Charlie, un experto en la enseñanza de inglés y que pronto estará en nuestro programa, ha preparado un regalo exclusivo solo para nuestra comunidad de A lo Grande Podcast. Y es que si alguna vez has soñado con hablar inglés como un verdadero nativo, abrirte oportunidades de viajar por el mundo, conocer gente nueva o quizás conseguir una mejor oportunidad laboral, pero el inglés siempre ha sido esa asignatura pendiente en tu vida, esto es para ti. Si te has pasado años en academias de inglés con aburridos libros de gramática sin resultados, has intentado usar aplicaciones o incluso has tratado de hacerlo solo por ti mismo y lo único que has conseguido es frustrarte porque no has avanzado nada, créeme, yo también he estado en tu lugar y Charlie lo sabe aún más después de ayudar a más de 5,500 personas a hablar un inglés fluido con una metodología revolucionaria para que puedas aprender a hablar inglés de manera rápida, divertida y sin libros de gramática complicada. Y quiere compartir su secreto contigo. Charlie ha preparado una masterclass de tan solo 30 minutos y, ojo, 100% gratis para que tú puedas aprender a hablar inglés fluido en tiempo récord y de manera sobre todo divertida con su metodología. Solamente tienes que hacer clic en el enlace que encontrarás debajo de este vídeo y empezar ya. Primero, a dejar de procrastinar y abrirte infinidad de oportunidades en tu vida. Y hoy tenemos a Sara Belén, psicóloga clínica, máster en sexología, desde una perspectiva conductual y de género. Ayuda a las personas y parejas a superar problemas sexuales, tener mejor sexo y a entender cómo nos comportamos las personas alrededor de este tema. Bienvenida, Sara, ¿cómo estás? Muchas gracias, querida. Pues muy bien, muy contenta de hablar de lo que me gusta hablar por aquí. Maravilloso. Sara, para las personas que no te conocen, cuéntanos qué te ha traído de tu historia a poder profundizar estos temas, a dedicarte a estos temas precisamente. ¿Hubo algún suceso puntual de tu vida, algún interés en particular en tu vida que te llevó a este punto? Pues mira, todo empezó como, claro, yo soy de Colombia y al final el acuerdo con mis padres era, bueno, voy a ir a España a estudiar psicología y me devuelvo, pero empecé a tener que hacer excusas para quedarme, ¿no? Entonces yo dije, bueno, un máster, que me llama la atención. Y siempre todo lo que he estudiado y todo lo que he tratado de divulgar siempre va desde una perspectiva de género y me di cuenta que eso tenía mucho que ver con sexología. Al final la manera en la que estamos socializadas y socializados permea demasiado el ámbito romántico en particular y el ámbito también sexual en general. Entonces creo que por esa vía, por ese interés propio me metí en sexología y ahora es que me encanta. Me encanta divulgar sobre el tema. Qué guay. Pues aquí vamos a trabajar varios temas y vamos a abrir varios melones seguramente interesantes para la comunidad. Y para empezar quería traerte un dato estadístico que tú me vas a comentar también por qué sucede esto, ¿ok? Se dice que el 42% de las mujeres y el 54% de los hombres no están satisfechos con su vida sexual. Claro. ¿Por qué hay tantas personas insatisfechas con su sexualidad, bueno, con su vida sexual en general?
Vale, bueno, yo creo que son demasiadas razones que se me vienen enseguida a la cabeza. Ujú. Una de ellas es que entendemos el sexo más como una performance que como una experiencia y estamos más en nuestra cabeza que estar en nuestro cuerpo en ese sentido, ¿no? O sea, estamos pensando en cada género con sus presiones, ¿no? Normalmente las mujeres nos socializan para estar muy pendientes de nuestra estética y de ser un show en el ámbito sexual y a los hombres los socializan para ejecutar y, entre comillas, cumplir. Que eso me llamó mucho la atención cuando estoy con hombres en consulta, muchos me dicen ese verbo, cumplir, como yo tengo que cumplir en las relaciones sexuales. Entonces yo creo que una parte son, primero, muchas presiones que hay alrededor de la vida sexual y yo creo que por otra parte también es y va a sonar bastante cliché, pero es la falta de comunicación. Se está hablando mucho de sexo, pero nadie se está comunicando. Hablar mucho no significa comunicar y esto en parejas lo tengo que decir todo el rato, ¿no? Y en el sexo pasa igual, parece que ahora es menos tabú el sexo, pero simplemente hemos pasado de un espectro a otro y es ahora en vez de hablar del sexo de manera muy bajita y tal, ahora hablamos muy alto para fardear, ¿no? Pero en ningún Mm. momento lo estamos tratando como un tema más. Entonces yo diría que así a nivel general, esas serían dos cosas que están haciendo que no tengamos vidas sexuales satisfactorias. Me interesa saber, o sea, cómo se ha transformado este discurso acerca del sexo, porque, Mm. claro, dices que antes se hablaba, pero en voz bajita, y ahora es como que sí se habla, pero entonces no se profundiza, o es que se habla de cosas que am, son como una forma de alardear del Ujú. sexo, o cómo ves esa perspectiva. Mira, pues esta es una excelente pregunta porque ahora, claro, todo el mundo dice que ahora somos muy abiertos y ahora somos muy libres sexualmente, pero yo creo que la libertad se ha vuelto una nueva imposición. O sea, antes era una cuestión de ser cada vez más recatados y sobre todo más recatadas, pero ahora se nos impulsa por el feminismo y todo a ser más libres. ¿Qué pasa? Esto ha caído en lógicas bastante capitalistas, de vamos a ser libres, pero en parámetros vamos a dar una imposición de lo que es ser libre y en parámetros de cantidad. Entonces tenemos que tener muchas parejas sexuales, muchas posiciones, muchos juguetes, muchos orgasmos, ¿no? Y ahora la nueva libertad sexual es una nueva imposición, porque nadie concibe, por ejemplo, que libertad sexual sea yo decir no ante una relación sexual que no quiero tener. ¿Verdad? Eso no se entiende como libertad sexual, se entiende como libertad sexual tener sexo con muchas personas, con tal, y eso no es un problema en sí mismo. El problema es que sea una imposición, se entiende, ¿no? Sí, Como como que una imposición social, que eso es como la nueva justo. norma. Sí, sí, total. Yo creo que estamos en ese punto de inflexión y es bastante interesante verlo a nivel social, sobre todo en personas jóvenes. Interesante. Bueno, y antes de continuar con este episodio, quiero recordarte que si aún no te has suscrito a nuestro canal, lo hagas ya mismo. Con tu suscripción no solamente nos ayudas a que podamos llegar cada vez a más personas, sino también nos ayudas a que podamos traer cada vez a más profesionales dentro de este espacio. Simplemente tienes que hacer clic en el botón de suscribirte que está justo debajo de este vídeo. A ti te sale completamente gratis y a nosotros, obviamente, nos ayuda a crecer cada vez más. ¿Cómo podrías resumir cuáles son los 3 problemas? Mm, Bueno, ya has comentado un poco acerca de, por ejemplo, lo que traen los hombres a consulta, ¿no? sí. Pero ¿cuáles son esos 3 problemas centrales que traen tanto hombres o mujeres en cuanto a problemas con relación al acto sexual dentro de tu consulta? Mira, pues yo más que tres problemas, y me encanta que digas justo tres, porque Sí. son justo los tres jinetes del apocalipsis a nivel Ah, sexual que yo llamo. por favor, Que son, profundicemos. claro, que son transversales a todos los problemas sexuales que yo veo en consulta. Y son, bueno, primero el coitocentrismo. Todo está centrado en el coito y el coito, obviamente pene-vagina, tiene que ser como la parte central de cualquier relación sexual, ¿no? Muchas veces incluso, aunque personas tengan otro tipo de relaciones sexuales sin esta práctica en concreto, no se entiende como sexo. Sí, claro. ¿No? Entonces, de ahí viene, claro, el concepto de virginidad viene de ahí, que es como tú puedes hacer el circo de Soleil, pero si a ti no te penetran, tú todavía eres virgen, ¿no? Ah, Como si la claro. sexualidad no fuese muchísimo más amplia que eso. Entonces, coitocentrismo es importante. También es porque parece que es un requisito, algo que tiene que estar presente siempre y la práctica que tiene que ser la preferida por todos y por todas. Y no siempre tiene que ser así, ¿verdad? Mm. Eso también genera mucha presión. Imagínate una persona con un problema de erección normalmente pierden la erección ante la anticipación del coito. Porque claro, si no está mi pene erecto, no puede haber coito, y si no puede haber coito, no puede haber sexo y por lo tanto no cumplí. ¿Se entiende cómo se Claro. hila la lógica, Sí, no? sí, sí, 100%. Entonces, coitocentrismo es uno.
Lo cual me lleva precisamente al segundo, que sería el falocentrismo, todo va alrededor del pene, ¿no? Y es como que el pene a nivel simbólico pues tiene una carga enorme con respecto a la masculinidad, pero también tiene un protagonismo bastante grande a nivel sexual, sobre todo cuando se nota la falta de erotización del cuerpo masculino, ¿no? Las mujeres estamos hipersexualizadas, pero luego por otro lado las personas vistas y leídas como hombres solo le erotiza el pene. No el resto del cuerpo. Eso también trae problemas, ¿no? Entonces, por esa parte, el falocentrismo. Y ya yo por último diría el orgasmocentrismo. Se tiene, claro, Temón. sí, tiene que haber, entre más orgasmos mejor. Parece que la única representación del placer va a ser el orgasmo y que tiene que haber un orgasmo para que se acabe la relación sexual, porque si no, no fue una relación sexual completa o lo que sea. Un poco también esas lógicas parecidas a las del coitocentrismo. Estas tres cosas son las que yo veo más presentes en problemas sexuales y también en población general. Todos tenemos un poco de esto y que también causan más problemas, desde luego. Que es al final es centrarse en objetivos y no en el proceso. ¿Y qué consecuencias trae no trabajar esto o no poder como entender desde un punto de vista más saludable estos tres conceptos que nos mencionas? Claro, por ejemplo, centrar tanto la presión en el coito hace que centremos mucho la relación sexual en respuestas de nuestro cuerpo que solo se pueden dar ante relajación. Por ejemplo, la erección, la lubricación, todas estas respuestas de excitación que nos suceden en el cuerpo entero, nosotras tenemos que estar relajadas para que se lleven a cabo. No se pueden controlar, pero sí podemos crear una base de relajación donde nos sentimos más cómodos y más cómodas y por lo tanto se desarrollan estas respuestas. ¿Qué pasa? Cuando tenemos esta presión encima no nos podemos relajar. Claro. Entonces crea una serie de profecías autocumplidas, por ejemplo, que hace que no podamos, ¿verdad? También el orgasmocentrismo, yo siento que causa mucha presión en la idea de tener un orgasmo y uno para tener un orgasmo tiene que estar relajado, ¿verdad? Entonces también se vuelve esa profecía autocumplida. Por tanto, buscarlo lo alejo incluso. Lo mismo pasa con la excitación. De tanto buscar la excitación, la puedo alejar. Y en el último caso, que era, mencionabas el coitocentrismo, el falocentrismo, y luego el último era el Orgasmocentrismo. orgasmocentrismo. Sí. Quiero que profundicemos en este último, el orgasmocentrismo, porque parece que tener un orgasmo es como el santo grial, ¿no? O sea, Sí. tal cual, o sea, que si no tuviste un orgasmo, no tuviste buen sexo, literal, ¿no? O sea, Total. que esto es así, o sea, ¿qué más elementos son imprescindibles considerar para decir, oh, pero también puedes tener un buen sexo de esta otra manera, que no necesariamente tenga que ser el orgasmo? Totalmente. Yo creo que hemos confundido, como el orgasmo es la única manifestación que tenemos como férrea de placer con respecto a la otra persona, porque no podemos medir el placer ni podemos intuir el placer de la otra persona, pero sabemos que todo orgasmo por lo menos conlleva un poquito de placer a nivel fisiológico. Entonces es como una manera de yo resolver, por ejemplo, si yo estoy teniendo relaciones sexuales con una persona, yo resuelvo la incertidumbre de ver si se le está pasando bien o no, si tiene un orgasmo, ¿no? O sea, si tiene un orgasmo, sé que está teniendo algo de placer, ¿verdad? Entonces, creo que también es eso, por un lado, y por otro, creo, sí, el orgasmo es placentero, pero no todo placer sexual se reduce a orgasmo. Imagínate tener toda una relación sexual de, yo qué sé, 10 minutos, una hora, para ser reducido a los 2 minutos o el minuto o los segundos de orgasmo que tienes. Claro, ¿Verdad? porque claro, todo el acto sexual no es un orgasmo, es un momento puntual del acto Justo. sexual. Totalmente. Y es algo que pasa durante el acto sexual, pero ni marca el final necesariamente. O sea, tú puedes tener un orgasmo sin que termine la relación sexual o puedes terminar la relación sexual sin que haya orgasmo. De hecho, esto me parece bastante curioso. O sea, a Sí. nivel social hablamos de acabar como sinónimo de orgasmo, si te das cuenta. Sí, O sea, esa es visión verdad. finalista de las Y lo ves, cosas. y lo compras también de lo que ves en la televisión, de Total. las películas y tal, ¿no? Como que llega el orgasmo, ya llegó, ya, punto 5. Exacto. Siguiente Tal escena, cual. ¿no? O sea, es como el final. Y no. Tal cual. Ujú. Y hay veces que se alargan innecesariamente, esto lo he visto un montón en pareja, que se Ok. alarga innecesariamente la relación sexual porque necesitamos ese orgasmo para darnos el permiso de terminar la relación sexual. Cuando las relaciones sexuales se acaban, cuando por lo menos uno de los miembros quiere terminarla por la razón que sea. No tiene por qué haber un orgasmo o 2 o 7 o que hay un orgasmo y se acabe justo ahí. Entonces yo creo que también
aumenta esa visión finalista de las relaciones sexuales que hace que las dejemos de disfrutar y al final la mayoría de personas estamos teniendo relaciones sexuales por placer. O debería ser así, Y por lo aquí menos. quiero que podamos desglosar dos conceptos. Te escuché en algún momento hablar acerca del concepto de deseo y la diferencia entre este y la excitación. O sea, ¿cuál es la diferencia sustancial y por qué es importante entender estos dos conceptos? Esto es probablemente una de las cosas más importantes que yo voy a divulgar y es la diferencia entre deseo y excitación. La excitación, por un lado, es una respuesta fisiológica que tenemos en el cuerpo. Como digo, tenemos que estar relajadas para que se desarrolle la excitación. Normalmente se ve caracterizada por eso, por erección del pene o del clítoris, por lubricación del canal del pene o de la vagina. También nos ponemos un poco más rojas. Es decir, pasan un montón de cosas en el cuerpo que al final es lo que entendemos como estar excitadas. Eso a nivel fisiológico, una respuesta refleja como lo es un estornudo, ¿vale? Eso es una respuesta que no podemos controlar, ¿ok? Ujú. Por otro lado, el deseo es un componente más subjetivo, en el sentido de que son cosas que hacemos tanto a nivel físico como a nivel mental. Entonces, desear es yo querer interactuar, grosso modo, con una estimulación erótica. Entonces, puede ser fantasear, puede ser tener una relación sexual, puede ser masturbarme, es decir, cosas que hago en mi mente o en el mundo físico para interactuar con un estímulo erótico que me dan a partir de unas ganas, ¿no? Es como cuando tienes gula, ganas de comer o lo que sea, es más eso. A veces pasan a la vez y a veces no. Y yo creo que también es importante saber cuándo no. Por ejemplo, volvemos a, es que amo hablar de hombres con problemas de erección porque los veo en Me consulta todo el encanta, rato por favor, y hay que sí. hablar mucho más Sí, de sí, sí, eso. totalmente. Por ejemplo, a veces pasa con hombres que tienen problemas de erección, es decir, a nivel de excitación, no necesariamente de deseo, muchas veces sus parejas piensan que no las desean Claro. cuando no tiene nada que ver. Tú puedes desear a una persona, pero por lo que sea, no hay condiciones de relajación que te permitan tener excitación. Entonces, esto es importante tenerlo, pero mira lo importante también que es al revés. Una persona puede estar excitada fisiológicamente, pero puede no desear. Y esto también es bastante relevante entenderlo porque no importa qué tan lubricada esté una persona, qué tan erecto esté, si no desea o no te demuestra esa interacción, no está deseando la relación sexual y no existe relación sexual sin deseo. No se puede tener una relación Wow. sexual sin ¿Y deseo. cuáles serían como los factores fundamentales tanto Mm. de la falta de deseo como de la falta de excitación? Pues mira, la falta de excitación normalmente se debe a una incompatibilidad fisiológica de la respuesta de excitación con la ansiedad que sientes en el momento. Ujú. Al final, hay tanta presión alrededor del pene, del coito, de que tengo que tener una erección encima, todo lo que vemos en porno, tener una erección súper fuerte, tiene que durarme mucho tiempo, tiene que tal. Tanta presión hace que, irónicamente, pero no tan irónicamente, no se desencadene. Entonces, normalmente unos problemas de excitación tienen que ver con problemas de ansiedad en el momento de la relación sexual, ¿no? Ok. Y luego de deseo, normalmente las personas que veo que tienen falta de deseo suelen ser mujeres. Las veo sobre todo en consulta. Y normalmente son muchas las variables. Yo creo que esta es la disfunción sexual, el problema sexual más complicado y con orígenes más distintos, pero mucho es personas que se ven obligadas, sea por sí mismas, por parejas sexuales o por lo que tiene que ser a nivel social, a tener relaciones sexuales y cuando las tienen no son placenteras, entonces cada vez desean menos, naturalmente, ¿verdad? Pero siguen teniéndolas porque sienten la presión de hacerlo, lo que sea, ¿verdad? Y esto lo comentas muy claro, ¿no? Sucede más en mujeres. Sí, también es verdad que el mundo está menos erotizado para nuestra mirada en ese Ujú. sentido. Casi todo lo eróticamente cargado está hecho para la mirada masculina y nosotros nos socializan también de otra manera, además que se nos castiga mucho el deseo. Claro. Entonces, sí, yo creo que esa variable a nivel de género eh, no es coincidencia que al final la mayoría de personas que vengan a terapia por falta de deseo sean mujeres. Wow. ¿Y Mm, qué has visto como más común en mujeres mm. acerca del condicionamiento sexual? O sea, ¿qué temas traen más a menudo a consulta y que son como la punta de inflexión, digamos, para luego todo lo que sucede alrededor de su vida sexual? Hmm. Pues mira, hay una cosa también de la socialización de género que me parece interesante y yo creo que es una de las cosas que más puede incidir en los problemas sexuales en mujeres. Y es que las mujeres nos socializan para desear a medida que somos deseadas.
Entonces, muchas veces un problema sexual es la punta, que no siempre, ¿vale? Pero a veces es la punta del iceberg de no me siento lo suficientemente deseable o no tengo buena autoestima, o tengo problemas de imagen corporal, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un equipo de sexólogas y solo tratamos sexología, pero muchas veces nos hemos dado cuenta que tenemos que también aprender a tratar problemas de imagen corporal, problemas de trastornos de la conducta alimentaria y todo este tipo de cosas, porque si nosotras no tenemos una socialización hedonista, en el sentido de que hacemos cosas por nosotras, ¿por qué nos vamos a preocupar por nuestro propio placer en las relaciones sexuales? Si en el mundo siempre nos socializan para estar conectados a otros y cuidar de otros, y en ningún momento, cuando una mujer se toma un tiempo para ella, una madre, míralo ahí, cuando una madre se toma un tiempo para ella, de repente es egoísta, ¿verdad? Entonces, como a nosotras no nos enseñan a darnos esos espacios y esos espacios de placer, incluso fuera de las relaciones sexuales, ¿por qué vamos a hacerlo dentro de la relación sexual? Vamos a ser un poco más torpes al respecto, porque no sabemos cómo movernos, siendo más, entre comillas, egoístas, que yo diría más bien hedonistas en ese sentido. Ujú. Mm. Y por otra parte, me interesa también que hablemos de los hombres, ¿no? A lo mejor pensamos que no están tan condicionadas a las expectativas, tan condicionados a las expectativas y vamos, o sea, es que siento yo que no tienen más bien ese espacio para poder conversar abiertamente de esto, porque están tan como, es que tú tienes que cumplir, es que Total, es tu rol, ¿sabes? Entonces es total. como que es siempre el fuerte, siempre el que tiene que rendir, ¿no? Lo que mencionábamos hace un minuto. ¿Qué les lleva a consulta? O sea, ¿cómo llegan a un punto de consulta, o sea, a buscar esa ayuda de un profesional? Porque me imagino que es Mm. distinto el punto donde vienen hombres como vienen mujeres. No sé si lo has notado también en consulta. Totalmente, totalmente. También es verdad que, bueno, yo como terapeuta mujer, a lo mejor mi experiencia va a ser distinta a lo de un terapeuta hombre, Ok, ¿verdad? claro. Pero sí es verdad que veo bastante resistencia a la hora de hablar del tema, sobre todo en hombres. Las mujeres se abren un poco más en ese sentido, porque ¿sabes cuál es el problema? Y es que a nivel social, si una mujer tiene un problema sexual, no es menos mujer, pero si un hombre tiene un problema sexual, sí lo hace menos hombre. Ya. Y algo que tiene la masculinidad es que es una performance constante, ¿no? O sea, es algo que tienes que estar demostrando constantemente, a diferencia de la feminidad. Entonces, obviamente hay mucho simbolismo alrededor de la parte sexual en los hombres y eso hace que haya mucha vergüenza al respecto. También lo que yo llamo la paradoja del hombre cisetero, que es como todos tienen 20 amigos, si tú ves un hombre cisetero, tienen 20 grupos tal, pero cuando tienen un problema no tienen a quién llamar, porque claro, son amistades, esto a nivel general, ¿vale? Yo siempre hablo a nivel Sí. social y todo, y cada persona es un mundo. Porque las amistades masculinas a veces pueden, o sea, no dejan de ser masculinas, en el sentido de que están en esa performance, ¿verdad? Sí, es decir, como que en una conversación, en una mesa, siempre te van a hablar de lo bien que les fue, o bueno, ni si, sí, o sea, como que Sí. cuánto de bien rinden, pero nunca de que no le fue, o sea, o no lo disfrutó, o no. Sí, eso muy pocas veces lo he visto en chicos, porque Mm, yo normalmente pregunto mucho en consulta de, ¿y esto se lo has comentado a alguien? claro. Y la mayoría de hombres me dicen, no, es la primera que lo sabe. La primera y a lo mejor el urólogo al que fui antes para descartar alguna causa orgánica, ¿verdad? Entonces, la masculinidad es una jaula de oro, pero una jaula no obstante, o sea, es bastante la presión. Y al final, no solo es la presión de la ejecución, de la erección, también es retrasar su orgasmo, también es darle el orgasmo a la otra persona, o sea, son tantas presiones que tienen que a mí no me extraña que vengan con problemas sexuales por tanta presión que tienen encima, porque es un poco también lo que socialmente se le dice. Yo veo por lo menos muchas mujeres que dicen, ay, pues no me dio un orgasmo, como si el orgasmo fuese algo que yo te doy así de, oye, mira, toma tu orgasmo. No, uno acompaña a una persona a la experiencia del orgasmo, pero uno no le da el orgasmo a nadie. Cada uno se preocupa de su propio placer y de su propio orgasmo. Eso no significa desatender a tu pareja, Ya. pero sí es esa cuestión, ¿no? Que parece que todo está delegado al hombre, en ese Sí, sentido, hablando de tu punto de vista cis heterosexual, pero porque es como nos socializan. Y que la mujer simplemente tiene la gran presión, que no es poca, de ser estética, ¿verdad? Entonces al final son diferentes presiones, pero ambas son presiones. sí. Mm. Y esto en una relación de pareja, ¿cómo se puede llevar a una conversación? ¿Sabes? Mm. Porque a lo mejor puedo sonar como que si yo expreso cómo me estoy sintiendo o que no me está gustando, eh,
cómo me siento dentro del acto sexual. No sé, a lo mejor puede parecer como que o estoy echando la culpa a la otra persona, Mm, le estoy tirando la total. pelotita, mira, esto es tu culpa, ¿no? O sea, ¿cómo se hace una conversación abierta con la pareja para hablar de estos temas? Mm. Uy, yo creo que esto es muy importante y creo que la mayoría de gente no sabe hacerlo, Marian, Ya, porque veo un sí, sí. montón de parejas que llevan muchísimo tiempo y no saben lo que le gusta al otro. Que yo digo, ¿en serio? Pero es que así nos socializan para ser así, es que es normal. Esta conversación se tiene que abrir primero entendiendo que no hay tal cosa como habilidades sexuales. Es Ok, decir, tú no puedes aprender a ser bueno en la cama de la manera que aprendes las matemáticas, ¿no? Sino que lo que será para una persona ser bueno en la cama, para otra no lo será. Entonces es más una cuestión de compatibilidad y darse la comodidad suficiente para ver si hay compatibilidad, en qué ámbitos sí, en qué ámbitos no. Entonces, claro, yo creo que fácilmente se puede tomar como una ofensa porque pensamos que es un set de habilidades, ¿verdad? En claro. vez de pensar que es simplemente compatibilidad con la otra persona, ¿no? Y bueno, no está normalizada la falta, perdón, la comunicación sexual porque se entiende como poco sexy, ¿no? Como que debería darse solo, como si fuera magia, Sí, ¿no? Entonces, creo que son varios mitos que tenemos alrededor de hablar de sexo que hace que precisamente no hablemos correctamente de ello. sí. ¿Y qué mitos son importantes empezar a romper en Mm, una relación de pareja para que podamos disfrutar más del sexo? mm. Pues la primera es, yo creo que eso, de que hablar de sexo es sexy y hablar de lo que te Mm, gusta y lo que no. Yo siempre les aconsejo, mira, se tiene que hablar antes, durante y después. O sea, se tiene que hablar antes de tener esas primeras relaciones sexuales, y esto se puede hacer a modo de coqueteo, de flirteo de toda la vida, ¿verdad? Durante la relación sexual viene bien también dar ciertas indicaciones verbales y no verbales sobre lo que te gusta, lo que no, lo que te incomoda, sobre todo lo que te incomoda. Si hay dolor y es un dolor que no te gusta, no tienes por qué seguir teniendo esa práctica o lo que sea, ujú. pero a veces por miedo a cortar el rollo, ¿no? Ah, O por claro. miedo a no complacer, a veces se sigue, Ujú. o por, todavía no ha habido orgasmo por una de las partes, hay que seguir, ¿no? Entonces eso, y después también, yo diría que está cool como cuando uno va al cine y después comenta su parte favorita de la película, tal, pues estaría chévere hacerlo también después de las relaciones sexuales. Oye, me gustó mucho cuando hiciste esto, oye, también la próxima vez podríamos probar esto de esta manera, ¿no? Ujú. Y que esto se normalice como parte de la relación sexual también. La relación sexual no se acaba con el orgasmo, se acaba cuando, yo qué sé, cada uno se va a su casa o lo que sea, o sea, mucho, mucho después, ¿no? Y creo que esa sobremesa de la relación sexual también hace parte de la relación sexual. Estamos considerando el acto sexual desde el momento en que hay ese filtreo, ese Mm, coqueteo, y hasta que, pues eso, me tengo que despedir de esa persona, mm, o ¿cómo es ese? Me quiero imaginar cómo es el ritual, ¿no? O sea, mm, cómo es desde un principio hasta un final para decir, "Oh, esto es disfrutable, esto es. mm, Sí, o sea, no es ir, llegar y salir y adiós, ¿no? O sea, total. ajá, ¿cómo dirías que sea un acto sexual ideal? Bueno, entre comillas. No, pero te entiendo, y esto es uno de los conflictos que yo tengo como sexóloga, porque yo digo, al final no hay inicio y final de relación sexual necesariamente, y hay erótica fuera de la relación sexual, en el Ujú. sentido de, porque claro, yo digo, ¿cuál es mi objeto de estudio si al final esto abarca casi todo, ¿verdad? En el sentido de, por ejemplo, hay parejas que no tienen relaciones sexuales y están bien con ello, pero eso no significa que no tengan erótica. Si yo sé que tú un día eres mi pareja y estás cansado y llegas a casa y sé que te gusta una cerveza cuando llegas a casa y yo tengo la cerveza en la nevera de antes, ¿hasta qué punto eso no es también erótico? ¿No? ¿Hasta qué punto eso no hace parte de los cuidados, que tú te sientas tranquilo o tranquila conmigo y eso haga que eso desemboque en ya algo más sexual, por ejemplo, ¿no? O el flirteo también es la erótica, ¿no? A veces cuando dicen, pues no tenemos erótica, es como, vale, pero la erótica no es solo las 3 veces por semana, que siempre me dicen el mismo número. Es que es increíble, yo no sé dónde sacaron eso. Sí, Las 3 veces por semana que quieren tener relaciones sexuales, sino también todo lo que pasa entre medias, ¿no? claro. Entonces, creo que también es tener esa visión más amplia Wow. de lo que es la erótica, porque la erótica al final es muy contextual, Y ¿no? claro, entiendo yo que cada pareja va a saber darle el concepto de lo que es esa parte erótica de su propia relación, ¿no?
Justo, porque al final no erotizamos lo mismo las personas, todos erotizan cosas distintas en función de sus experiencias y así, ¿no? Entonces yo creo que es importante, y esto lo pregunto mucho en parejas, de oye, ¿qué te atrae de tu pareja o en qué situaciones ves a tu pareja más atractiva o la deseas más? Y las cosas que me dicen son súper creativas, en el sentido de hay veces donde me gusta cuando la veo muy inmersa en sus pasiones, por ejemplo, o me gusta él cuando lo veo tratando con niños, ¿no? Entonces como que cada persona tiene como las cosas distintas que al final necesitan ver para sentirse cómodos y sentirse atraídos por su pareja. Mm. Interesante. De hecho, te iba a preguntar, porque me acabo de acordar de un programa de televisión de un fin de semana, no sé qué, y me pareció súper gracioso, interesante y gracioso al mismo tiempo, ¿no? Porque decía, claro, España como el país como, no erótico, pero como que las personas tenían más relaciones sexuales Ah, mira. frecuentes, algo así, ¿no? Y preguntaban a la Ujú. gente y tal, y decía, no, es que yo lo hago eso, 3 veces a la semana, ¿no? Sí, y entonces decían, claro, entonces, ¿cuál es el estándar? ¿No? O Mm. sea, estamos bien como pareja cuando lo hacemos 1 vez a la semana, cuando lo hacemos 2 veces a la semana. Entonces, ¿realmente existe eso? O sea, como que la frecuencia Mm. es importante dentro de tu satisfacción sexual Mm. o no. Uy, qué buenísima pregunta y me encanta que lo digas porque últimamente también hay como un afán por cuantificar lo que viene siendo lo correcto, ¿no? Y esto en todos los ámbitos ahora en psicología, de cuánto tiempo tiene que pasar hasta que formalice una relación o cuántos meses tienen que pasar antes de que meto en una relación o cuánto me tiene que durar el duelo. Y eso también se ve en las relaciones sexuales, que es como pensamos que cierta frecuencia sexual baja, lo que sea que signifique para cada persona, es un indicador necesariamente de que la relación va mal y a veces no es así. A veces simplemente, yo qué sé, una semana estás más estresada o no Claro. deseas y no pasa nada, ¿verdad? Y están bien así, pero por el miedo a que la relación se deteriore por eso, por este mito social, pues entonces empezamos a tener relaciones sexuales que no queremos tener y ahí sí nos cargamos la erótica, por Ah, pensar que hay un número mágico, ¿no? claro. Entonces, y claro, y a veces se piensa que entre más relaciones sexuales, mejor está la pareja y quien no ha tenido la pareja súper tóxica que tiene sexo todos los días. Es que todos tenemos por lo menos, pues hemos escuchado por lo Sí, menos de una de sí. esas relaciones, ¿no? Entonces, no correlaciona la frecuencia sexual. Es como tú te sientas con esa frecuencia y yo qué sé, tú puedes decir que idealmente prefieres 3 veces a la semana, pero oye, ¿y si esa semana se muere tu perro? Normal que no vayas a querer tener relaciones sexuales, por Claro, ejemplo, ¿no? sí, Entonces también es ser sensibles a los contextos claro. en ese sentido, así que no hay número mágico, no Muy hay número bien, mágico. interesante. Em, Alguna vez escuché también este concepto de que, claro, es que no siempre vas a estar con ese deseo y entonces ese Mm. deseo hay que provocarlo. Entonces, Sí. lo ideal, estamos hablando cuando son ya parejas a lo mejor que tienen cierta, no sé si monotonía, pero ya un ritmo de vida más, ¿no? Mm. Tranquilo en su vida, ¿no? O sea, no Sí. están en ese pico de amor, subida, bajada y todo es desenfrenado. No, no, sino están en una relación estable, larga, cotidiana, normal, habitual. Y entonces dice, claro, el consejo que daban en esta conversación era calendariza qué Mm. día, porque si no es que te olvidas de Mm. tener relaciones sexuales con tu pareja y deja de ser una prioridad. Entonces lo mejor es ponerte un calendario. ¿Es un buen consejo o no? Es un buen consejo, pero siempre añadiendo los matices, en el Ok. sentido de que efectivamente nuestro comportamiento depende de nuestro contexto, absolutamente siempre. El comportamiento no nace en el vacío. Comportamiento, lo que pensamos y lo que sentimos, ¿verdad? Entonces, para que se dé una relación, vamos a decir, erótica, se tiene que dar un contexto para ello. Y en el capitalismo tardío, ¿quién tiene tiempo para ello? ¿No? Estamos todas trabajando, cuidando, haciendo vida social. Entonces, viene bien calendarizar un espacio, no donde haya que tener relaciones sexuales, sino un espacio que predisponga a tener relaciones sexuales. Porque eso es diferente, ¿no? Porque si yo digo sí o sí, de 6 a 8 el sábado tenemos que tener sexo, pues eso es poco erótico. Pero en vez de decir eso, podemos decir de 6 a 8 vamos a dar un espacio para nosotros. Si al final nos sale darnos caricias y ver una serie, bien.
o si vamos a hacer el Circo de Soleil porque nos surge en ese momento, genial, pero no como demanda ni como imposición, sino como vamos a predisponer el espacio para que surjan según qué sensaciones y no lo vamos a tomar como un fracaso si no surge cualquier expectativa que tengamos en nuestra cabeza, porque la expectativa es pasar un tiempo íntimo juntos y eso puede ser teniendo relaciones sexuales o haciendo otra cosa. Entonces, ese matiz yo siempre, porque esta tarea yo se la suelo mandar a algunas parejas que quieren tener una vida sexual más placentera, lo que sea que signifique eso para ellos, pero no le quieren sacar el espacio. Y es como, primero tenemos que sacar el espacio y ya después vemos qué hacemos al respecto, ¿no? Claro, pero no es como el espacio para bien, mira, es esto y ya está. No, es como el espacio, Justo. tal vez de intimidad con tu pareja, que muy pocas veces al final le empezamos a dar prioridad a esas cosas, porque luego terminan siendo muchas otras situaciones la prioridad de nuestra vida y no ese espacio que le dedicamos a la otra persona. Y tiene que ver más con eso, entiendo. Ujú. Totalmente, Muy guay. totalmente. Hablemos de este tema que también me parece un poco controversial y tiene que ver con la pornografía. Em, Sé que a veces es difícil para algunos padres. Vamos a hablar de la etapa de la adolescencia, ¿no? Que luego ya en la vida adulta también es otro tema, es la pornografía en sí. Pero sí que es cierto que a veces a los padres les cuesta hablar de sexo con sus Mm. hijos y parece ser, tú me lo dirás, tú me desmentirás este concepto, ¿no? Que la mayoría de los adolescentes recurren a este canal, a la pornografía, para pues hacer esa liberación sexual, ¿no? O sea, Total. ¿qué tan beneficioso es esto o definitivamente es una aberración? Uy, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, pasa mucho Sí, esto. Es importante decir algo, no se puede no tener educación sexual. Otra cosa es que la educación sexual sea regulada, formal y de calidad, y otra es que aprendas por medios que no son los mejores para aprender, ¿verdad? Pero tú vas a aprender de sexo sí o sí, sobre todo en esta sociedad hipersexualizada. Entonces, si no te la dan por un lado, pues te va a tocar buscarlo por ti mismo, y claro, cuando lo buscas en Google, lo primero que va a salir es porno. El porno no está hecho para educar, está hecho para entretener, es decir, para que tú lo veas y te excites, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, vale. ¿verdad? Que estamos tomando algo como modelo que no está hecho para ser modelo, en ausencia también de conocimientos para interpretarlo. Entonces, Ujú. claro, si mi primera contacto más sexual, heavy, es con lo que estoy viendo en el porno, pues probablemente desarrolle un montón de ideas súper coitocentristas, súper falocentristas, con muchas Claro. imposiciones también de lo que tiene que ser, cómo tiene que verse una vagina o una vulva, cómo tengo que verme yo, cómo tienen que verse mis orgasmos o qué tanto tengo que retrasar mi orgasmo, ¿no? Entonces, claro, esto es bastante problemático, a mí me parece, sobre todo porque el porno no está hecho para eso. Claro, y entonces, ¿cómo podemos, como padres, luego canalizar esto? Es decir, ¿cómo hablamos a nuestros hijos? ¿En qué momento Mm. hablamos de estos temas con nuestros hijos? Pues mira, la educación sexual, claro, es que muchas veces se entiende como vamos a tener la conversación. Sí, ¿no? Sí, como la La conversación sí, incómoda, ¿eh? justo, y también incómoda, ¿no? Como Sí, un tinte muy distinto, un tal. Y yo digo, pero una conversación, o sea, tú piensas darle a tu hijo, a tu hija, una sola conversación de sexo. Y normalmente la conversación es ponte condón y ya está, claro. ¿verdad? Que yo digo, la O una educación es... amenaza, ¿no? Si me Sí, vienes con sí, este tema. total, total. Cuidado, me vas a venir tú con... Sí. Sí, Son varias conversaciones y todo ajustados a la etapa vital del niño o la niña. Es decir, tú desde que el niño empieza a hablar, tú ya le puedes educar sobre lo que es tu cuerpo, ¿no? Este claro. es tu cuerpo, los límites de tu cuerpo son estos o lo otro. O sea, tú le puedes hablar de consentimiento, ya le puedes hablar de contacto físico, ya le puedes... Y todo eso se puede ir ajustando durante varias conversaciones, pero como un tema más sobre la mesa. Porque al final lo que va a percibir ese niño o esa niña es que es un tema seguro, es como cualquier otro, y si tiene un problema va a poder recurrir a ti, ¿no? No va a tener que callarse las cosas y ver dónde busca esas soluciones, ¿no? Entonces, claro, pero las personas que normalmente son padres o madres también tienen su socialización, también tienen sus tabúes, y entiendo que también se tengan esos miedos, ¿no? Ujú. Pero sí, es simplemente abrir la conversación como un tema más y no es solo una unidad de conversación, sino muchas conversaciones. Claro. Mm. Em, Otro dato interesante, dicen que en España más del 90% de los lectores de novelas eróticas son mujeres. Mm.
¿Por qué las mujeres consumimos tanto este tipo de contenidos? ¿Hay algún interés en particular? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos encontrar en esto, en este tipo de lecturas? Qué interesante ese dato porque no lo sabía, Sí. pero tiene mucho sentido con respecto a lo que sabemos de la socialización de cada uno de los géneros, en el sentido de que a los hombres se les socializa para ser muy visuales, ¿verdad? Entonces se le erotiza mucho la vista. No significa que nosotras no podamos erotizar la vista, sino que se nos dirige menos a nosotras en ese sentido y por lo tanto suele ser menos común. Ujú. Y a las mujeres al final se nos socializa de manera un poco más contextual. De hecho, yo había visto que muchas de las mujeres cuando consumimos literatura erótica, pornografía o lo que sea, nos gusta toda la historia que hay detrás y nos gusta esa tensión, ¿no? Entonces, que nos sintamos más excitadas o no, no tanto depende de yo que sea un estímulo visual y ya está necesariamente. Eso depende de cada quien, otra vez los Claro. matices, pero sí es más algo más contextual. Entonces, la literatura erótica es interesante porque te da, te permite dar rienda suelta a la imaginación, te contextualiza dentro de una relación sexual y no tanto te mete enseguida al estímulo fuerte, ¿no? Entonces, creo que es Mm. esa socialización diferencial que hace que podamos consumirla más nosotras en ese sentido. ¿Y es saludable? Es bastante saludable, de hecho, porque a medida cuando uno se trabaja el deseo se nutre, ¿vale? En el sentido de que la pornografía esencialmente no es mala, pero es verdad que la mayoría de personas que la consumen se empiezan a masturbar mientras ven algo bastante estimulante, y eso hace que cada vez te desensibilices y que cada vez seas menos eso sensible a otra estimulación erótica, ¿no? Entonces, cuando leemos, sí hay una parte que está dada, pero hay una parte que nos tenemos que imaginar, ¿verdad? Y eso siempre hace que nos volvamos mucho más creativos y mucho más sensibles, tanto a estímulos internos como externos, y la erótica siempre se nutre de ser más sensibles en ese Qué sentido. interesante, me parece como Ujú. una herramienta interesante para eso, ¿no? Sí, Abrirnos paso al deseo. justo. ¿Existen otras herramientas que nos permitan, bueno, tanto hombres como mujeres, Mm. nutrir el deseo? Yo recomiendo, bueno, todo lo que te prive un poco de alguna modalidad sensorial o que solo tenga una, por ejemplo, como la literatura erótica, que solo tienes que ver palabras o los audios eróticos. Creo que todo lo que te ayude un poquito a imaginar está genial. Y también diría que la fantasía en sí. O sea, creo que muchas veces no fantaseamos, ¿no? O cuando tenemos relaciones sexuales o nos masturbamos, muchas veces recurrimos a algo. Tratemos de recurrir a fantasías que nos montamos a nosotros mismas en nuestra cabeza. Porque lo chévere de la fantasía es que tú puedes hacer lo que se te da la gana en tu cabeza y puedes modificarlo a tu gusto, cosa que no puedes hacer en otro sitio, ¿no? Entonces, muchas veces no estamos muy entrenadas a fantasear o entrenados a hacerlo. Y yo creo que es una manera muy interesante también de nutrir el deseo, porque el deseo no solo se nutre en el mundo físico, acordémonos que también se nutre en nuestra mente. Entonces Ujú. también es tener un poco esa mente erótica y entrenarla, como si fuera un músculo, básicamente. ¿Y eso se puede hacer en pareja también? Totalmente. De Mm. hecho, yo muchas veces mando un ejercicio que se llama las gafas eróticas. Cuéntame cómo es eso. A mí me encanta este ejercicio porque a las parejas les fascina. Y es, tú en algún momento te vas a poner las gafas eróticas, metafóricamente hablando, y vas a empezar a mirar a tu pareja mientras habla, lo que sea, o mientras hace sus cosas, y te vas a montar una fantasía de un Oh. minuto. Y tu pareja no sabe si te la montaste o no, se la puedes decir después o puedes guardártela para ti. Y así para empezar a ¿qué? A erotizar a tu pareja, también en tu mente. ¿No? Entonces utilizamos esa herramienta de, ay, voy a poner las gafas eróticas ahora a ver qué fantasía me monto ahora mismo, ¿no? Y empezamos a Wow, entrenar un poquito más la imaginación y también empezamos a asociar a nuestra pareja a erótico, a algo erótico, ¿no? qué Mm. interesante. ¿Haría alguna otra herramienta conductual, cognitivo-conductual, no sé cómo le llamas tú, que nos pueda abrirnos paso a esto? Mm. Ah, bueno, hay una que me parece interesante, que también es estas son pautas que se pueden mandar aunque no haya problemas sexuales, entonces creo Ok. que pueden ser interesantes. Hay una que es tener una relación sexual donde, por ejemplo, se prohíban los genitales. Que vamos a tener una relación sexual donde por lo menos por los primeros 20 minutos no se pueden tocar genitales y puede ser incluso por turno. Vamos a hacer 10 minutos uno, 10 minutos otro, donde yo te beso, te acaricio, tal, por todo el cuerpo, pero vamos a desgenitalizar la, la relación sexual
¿Para qué? Para erotizar también otras zonas, para erotizar el cuerpo entero, porque se excita el organismo entero, no solo el pene o la vulva, ¿verdad? Entonces creo que eso es interesante porque también está ese juego, ¿no? De primero yo, 10 minutos, luego tú. Y así también se vuelve uno un poco más creativo con otras zonas del cuerpo y no necesariamente solo el pene o solo la vulva, Claro, ¿verdad? es como también ir a una exploración del cuerpo, conocer el cuerpo tuyo Justo, y de la otra persona. justo, justo. Ujú. Y me parece súper, yo cuando lo he mandado, siempre lo mando de manera distinta, ¿no? Ajustado a cada pareja, pero muchas parejas hablan de zonas erógenas que nunca se habían dado cuenta que tenían, Wow. porque están enfocados o en sus preocupaciones o en las presiones o en los genitales. Entonces a veces dicen partes súper creativas como la parte de atrás de las rodillas, no sabía que lo tenía tan Ah, sensible de repente, ¿verdad? qué Entonces guay, ahí se aumenta ese repertorio erótico y eso ayuda, qué claro. guay. Eh, ¿Qué piensas con relación a los juguetes sexuales? ¿Funcionan, nos ayudan? ¿Pueden llegar a ser también limitantes? Mm. ¿Cómo lo ves? Pues los juguetes sexuales siempre son interesantes. Aquí el problema no es tanto el juguete sexual en sí, sino el uso. Hay veces donde creamos cierta dependencia a un juguete sexual por el hecho de que es una salida fácil al orgasmo o a lo que sea, ¿verdad? Entonces esto suele pasar un montón. Si a ti no te importa que eso pase, es que te sensibilice un poco, que dependas, entre comillas, de ese juguete para tener un orgasmo o para cualquier otra cosa, no pasa nada, pero es verdad que la mayoría de personas sí tienen un problema con eso. Por ejemplo, Ujú. los succionadores de clítoris son muy interesantes. Me parece muy bien que hayan entrado al mercado, ¿no? Y que Que les se haya... puso muy de moda además, Sí, un sí, tiempo, creo que ahora todavía, pero antes era, le sí, estaban sí. dando caña en todos lados. Sí, 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 sí. total. Y me parece bien porque es verdad que era muy, todos los juguetes eran muy falocentristas en un punto, ¿verdad? Entonces, bueno, uno que se centra un poco más en el clítoris, me parece genial. ¿Qué pasa? Muchas veces, como es muy estimulante, ya yo otra vez, no me trabajo mi deseo, no voy poco a poco, no me sensibilizo otras zonas, sino que voy directamente al juguete sexual y puede que me desensibilice un poco. Pero el problema no es el juguete sexual, el problema es el uso que se le da. Si tú lo introduces, a veces sí, a veces no, y haces como un build-up, ¿no? No enseguida simplemente, bueno, me voy a masturbar o voy a tener una relación sexual, meto el juguete y ya está, sino que vas poco a poco, lo metes, lo vas sacando, después haces otra cosa, sería súper enriquecedor para la relación sexual. Claro, Mm, porque no es como el fin último, ¿no? O sea, es el juguete y justo. tal. Ajá, no voy al uso puntual de eso, sino es como parte, es una herramienta que me permite Mm, abrirme paso a un acto sexual más disfrutable. justo, tal Vale. cual. O sea, no caer en ese juguetocentrismo, sino verlo como una cosa más y añadirlo y así, pero que no sea el centro de la relación sexual. Sí, Ujú. sí, total. Interesante. Para aquellas personas que son padres, ¿no? Y a Mm, veces el tema es que no hay tiempo para esto. No tenemos o esto, estoy ya con mucho trabajo. O sea, ¿qué recomendarías? O sea, cómo deberíamos, y mira, aquí ya entra el control, ¿no? ¿Cómo deberíamos organizarnos? A lo mejor no es un sí. tema de organización, ¿no? Em, ¿Qué recomendaciones das a una persona que es padre de familia y donde ya quizás, ¿no? Todas las responsabilidades de los hijos, de no sé qué, de no sé cuál, nos ha comido, ¿no? O sea, Mm, ¿cómo volvemos nuevamente? uf. A ver, yo a los padres sobre todo, a ver, yo no soy madre, no sé lo que es estar a cargo de toda una persona, creo que nunca lo sabré, pero sí es verdad que las personas que son padres y madres no tienen tiempo para tener relaciones sexuales, pero no es de tener tiempo, es de sacar el tiempo para hacerlo, Ujú. ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo, no es tanto sacar el tiempo para tener la relación sexual, sino también sacar el tiempo para todas esas cosas que incluso al inicio de nuestra relación nos hizo sentirnos atraídos hacia la otra persona. Es decir, porque, por ejemplo, sacar tiempo para tener citas o sacar tiempo para tener momentos, yo qué sé, domingo en la cama sin nada, ¿no? Estar ahí viendo una película, es decir, cosas que también predisponen a que nos atraiga más nuestra pareja y deseemos más a nuestra pareja, nos sintamos más cómodas con ella, ¿no? Entonces yo aquí es una cuestión de sacar tiempo en ese sentido, porque el tiempo no se va a tener, el tiempo no va a venir solo Ujú. en ese sentido, sobre todo cuando eres padre o madre, ya todas tus prioridades se vuelcan en el niño o la niña, ¿no? Y llega un punto donde eso permea todo. Entonces, ¿qué ámbito vas a encontrar tu erótico si al final todo depende
todo está permeado por tu descendencia, por tu bebé, en ese Claro, sentido. y es súper fuerte, ¿no? Porque sales de un rol, o sea, es como que te Mm, metes dentro de un rol, o sea, eso sí. todavía no lo estoy viviendo, o sea, yo voy a ser madre pronto, pero es como Mm, no sé si la preocupación, pero es como una duda que me viene a la mente, ¿no? O sea, mm, es un cambio de rol, te ves como una persona distinta, te ves como maternando y claro. desde otro lugar y claro, es como qué reto tan grande volver nuevamente, ¿no? A decir, ok, el centro no es solamente el niño, que está bien, o sea, un tiempo Mm, está bien, pero luego, claro, tienes que volver a encontrar nuevamente esa identidad, ese momento de disfrute también con la otra persona, que es súper vital, es muy importante. sí, Ujú. esto es muy relevante en personas que son padres, pero también sobre todo personas que son madres. Y es mantener su identidad. Y eso no significa descuidar a tu bebé, pero es mantener tu identidad fuera de ser madre, ¿no? También tu conexión con otras personas, pero también con cosas contigo misma, ¿no? Tus hobbies, tu todo. Y eso también incluye la parte erótica dentro de la pareja, que como hemos comentado, es mucho más amplia que simplemente la relación sexual per se, ¿no? Ujú, ujú. Pero sí es complicado, es un balance al final. Sí. ¿Qué tabús te gustaría aprovechar también en este espacio que se puedan romper, que te gustaría desmitificar con relación al acto sexual y a tener placer? Uy, qué buena pregunta. Yo de verdad que creo que hemos tocado bastantes en ese sentido. Tendría que pensar un poco sobre ello porque honestamente no lo sé. Bueno, hay uno que veo como, sobre todo dirigido a mujeres, que veo ahora mismo como resultado de la libertad sexual. Y es que siento que ahora en mujeres, sobre todo en mujeres jóvenes, hay mucha presión de tener muchos orgasmos distintos. Mm, Y hay como una jerarquización de los orgasmos, ¿no? Es como el orgasmo vaginal versus el orgasmo del clítoris. Spoiler, todos los orgasmos son iguales, son resultado de excitación y de desinhibición. ¿Ok? Para uno tener un orgasmo tiene que tener excitación, como sea que te venga esa excitación, sea por estimulación del clítoris y del pezón, sea porque estás soñando y te excita algo, sea por lo que sea, y luego desinhibirte, estar relajada, mm, ¿no? Entonces, todos los orgasmos esencialmente son eso, pero es verdad que, sobre todo en personas socializadas como mujeres, nos han categorizado en función de nuestros orgasmos, ¿no? Entonces, orgasmo vaginal, orgasmo clitoriano, la que es multiorgásmica y la que no lo ah, es, o la que tiene squirt y la que no. Y es como otra vez se nos está comparando con nuestras iguales, porque es que a las mujeres nos comparan todo el rato, en función de una respuesta refleja, ¿no? claro. Entonces, primero, decir que no hay diferentes tipos de orgasmo y segundo, no ese es superior o inferior según el tipo de orgasmo que normalmente manifiestes o el número de orgasmos que tengas. Yo creo que eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Claro, Mm. porque, ¿y tú crees que tanto hombres como mujeres experimentamos de manera diferente el orgasmo? Un poco sí, según lo que se ha visto a nivel fisiológico, a nivel subjetivo, nunca lo sabremos, ¿verdad? Claro. Pero a nivel fisiológico parece que el orgasmo mujeres suele ser más largo, Mm, ¿vale? Y poco más, honestamente. Es lo único que se ve que puede durar un poquito más, pero el orgasmo femenino y masculino suele ser bastante parecido. Es verdad que el masculino suele ir acompañado con eyaculación, pero ya está, que es un proceso distinto, sí. pero poco más. Pensaríamos que se siente más o menos igual. Ujú, Mm, muy bien. Em, ¿Cuál crees que sería una buena rutina sexual mm. que recomendarías tanto para hombres como para mujeres para que se disfruten más del sexo? Más que rutina sexual, yo sí diría crear un espacio lo suficientemente cómodo para poder comunicar lo que sí y lo que no, Ujú, y lo suficientemente flexible para entender cuándo sí y cuándo no. En el sentido de que al final las relaciones sexuales siempre se van a nutrir de la tranquilidad, siempre se van a nutrir de la ausencia de ansiedad. Entonces cualquier cosa que nos genere presión, primero podamos elegir los espacios donde no sentimos esas presiones, podamos trabajarnos nuestras presiones propias y podamos también comunicar en caso tal de que haya una presión, ujú, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, yo siempre recomiendo la variedad. No pasa nada por recurrir a las mismas prácticas o estímulos o lo que sea, con tal de que se varíe entre ellos. No hay que ir a más siempre, que a veces la gente cuando va mal en las relaciones sexuales que piensan que hay que
introducir más juguetes, o hay que hacer un trío, o hay que hacer tal. Bueno, si hacen eso, genial, pero es más saber disfrutar con lo que hay, ¿no? Y saber sensibilizarse a los estímulos que sí hay en vez de tener que cada vez escalar a más, ¿no? Entonces yo diría más bien eso, variedad y tranquilidad. Serían como los dos ingredientes así, macro ingredientes, Sí. que se aplican a cada contexto para tener relaciones sexuales más satisfactorias. Algo con lo que me quedo también de esto es que me surge esta pregunta de cómo mido que un acto sexual ha sido satisfactorio, ¿no? Volvemos nuevamente a las expectativas. Porque pues ha habido coito o ha habido orgasmo o porque, ¿no? O sea, em, realmente, ¿qué indica cuál es el indicador primordial de que has tenido un acto sexual disfrutable? En realidad eso depende de cada uno. Totalmente, O sea, y creo que totalmente. esa es una de las primeras expectativas o cosas que hay que empezar a trabajarlas en pareja, contigo misma y luego con tu pareja, ¿no? Total, estoy muy de acuerdo con eso, que no es un parámetro, es simplemente, el parámetro es el placer y ya te imaginas tú lo subjetivo que es ¿Qué puede eso, ser? total. Pero al final, cómo se mide la satisfacción es qué tan placentera ha sido la relación sexual para ti, por la razón que sea, porque a lo mejor ha sido placentera, no tanto por el placer sexual y la excitación, sino porque te sentiste cómoda con la persona y te reíste y tal, ¿sabes? Como que al final el placer es muy subjetivo y es mucho más amplio. Entonces, claro, no hay parámetros universales para eso. Y creo que es importante también desmitificarlo. Genial, Sara. Y bueno, para cerrar esta conversación, te voy a dar una pregunta, te voy a entregar una pregunta que te ha dejado un invitado anterior. Esto es una pregunta al azar, o sea que estás preparada para lo que viene. No lo sé, pero bueno, ya estoy aquí, así que... Muy bien. Sara, de todos los comentarios que tú recibes en tus redes sociales, ¿qué es lo que más te ha sorprendido y qué es lo que has aprendido, más te llamó la atención, más te ha sorprendido y qué has aprendido de esos comentarios o de ese comentario en particular? Yo diría más bien que es un grupo de comentarios. Qué guay. Y creo que nunca me había sorprendido tanto el nivel de mansplaining que existe en las redes sociales, sobre todo porque es muy fácil, ¿no? Sobre todo porque, bueno, soy una mujer joven, soy muy casual en mi divulgación, no me veo como la persona que sabría de cosas, ¿no? Cuando entendemos a alguien que sabe de cosas, nos imaginamos un señor de mediana edad con bata blanca hablando en palabras esdrújulas para sonar inteligente. Yo no me veo así, entonces no parezco una persona necesariamente inteligente y eso parece que muchos hombres como que les choca, sobre todo cuando hablo de temas sexuales. Y sobre todo cuando hablo de temas que a lo mejor invitan a revisarse porque hablo desde una perspectiva de género, ¿no? Claro. Y también porque hablo mucho de ciencia. Entonces, muchas veces me están explicando mi propio campo de estudio. Madre mía. ¿Y lo recibes de hombres? Sí, de hombres sobre todo. Es que se ve así. Y mi demográfica es sobre todo mujeres. Ahí me siguen sobre todo mujeres, me siguen varios hombres también. Pero es verdad que el mansplaining y las correcciones o esas aprobaciones de, vale, por esta vez bien, y es como... Claro, te pongo un 7 sobre 10, un 6 sobre 10. Literal, Claro. así, Sí. te lo compro. Y es como, ¿qué me vas a comprar tú, Javi de Albacete, que estudias ingeniería? O sea, ¿cómo así me lo compras? Entonces, me ha vuelto un poco hostil, no lo voy a negar. Pero bueno, también es un trabajo propio de manejar esas cosas. Eso me ha sorprendido a mí un montón. Qué De los interesante. comentarios, Oye, sí. porque yo también voy a compartir lo mismo contigo, ¿eh? O sea, ¿Sí? en los comentarios, sobre todo que veo en YouTube principalmente, ¿no? Es como evaluación. Vamos a poner a esta persona a evaluar cómo lo ha hecho, qué ha hecho, qué Sí. podría mejorar. Y bueno, está ok, ¿no? Pues pueden haber críticas constructivas en todo lado, genial, son bien recibidas, pero es como una constante y sobre todo viene de un público masculino y eso me ha parecido curioso. Y mira, cuando lo escucho y si te está pasando también a ti, digo, entonces aquí hay algo que revisar, ¿sabes? Totalmente. Sí, total. Qué interesante. Muy bien. Y entonces la misma pregunta, el mismo ejercicio para ti. ¿Qué pregunta le dejarías a nuestra siguiente invitada o invitado al podcast?
Al siguiente invitado o invitada le diría em, cuál es el valor central de lo que haces, en el sentido de muchas personas tenemos un valor central a la hora de dedicarnos a lo que nos dedicamos, que aunque ganásemos mucho dinero, por ejemplo, o aunque nos fuese muy bien, si eso se quita de la ecuación, dejaría de tener sentido, ¿no? Por ejemplo, si yo dejo de enseñar y que la gente aprenda conmigo, por muchos seguidores que tuviera o por mucho tal, si yo no enseño, para mí deja de tener sentido mi trabajo. Mm, Entonces, ¿cuál es el valor central que te mueve a hacer lo que haces? Yo creo que es una manera súper interesante de conocer al próximo invitado o qué invitada. lindo. Muy Mm. interesante, de verdad. Pues genial. Muchísimas gracias, Sara, por tu tiempo, por este espacio, por compartir tu sabiduría con la comunidad y también cosas tan prácticas para ponerlas ya en marcha en nuestro día a día. Justo. Gracias. Pues gracias a ti, mujer. Encantada. Un placer. Y con todos ustedes, si te ha gustado este episodio, evidentemente dale like, compártelo. Si no te has suscrito todavía, suscríbete a nuestro canal. Ya sabes que con tu suscripción nos ayuda a crecer, a traer cada vez más profesionales a este espacio. Y sin más, ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en el próximo martes. Adiós. Listo.